Vamos a recibir en estudios de BTV Noticias a la vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón. Bienvenida. Un placer. Para nosotros también. Bueno, arranquemos por ahí, ¿no? Una pequeña reflexión personal con respecto a esto que parecía que se daba, pero ahora se confirma oficialmente. Digo, la pregunta sería si se siguen preguntando en el oficialismo si se durmieron cuando dijeron que junten firma que no van a llegar, o si fue una estrategia equivocada o no, en fin, por ahí más o menos. Bueno, en realidad hubo también múltiples factores que incidieron, un momento especial para la vida del país, plena pandemia, había prioridades y también en parte de la dirigencia estaba el tema, bueno, es legítimo salir a buscar firmas y es una herramienta constitucional, es decir, hubo de todo, no fue un solo factor, estrategia. Hay quienes decían, esperemos a ver si se llega a la firma, y hay quienes entendían, bueno, no, hay que dejar que libremente acontezca si se llega o si no se llega, se verá después. Y en definitiva, cuando se vio que efectivamente era una posibilidad, también se esperó. Como ustedes vieron, en realidad hay puntuales actos o reuniones donde vamos quienes defendemos el tema de no derogar los 135 artículos y quienes todavía van a esperar para una campaña más intensa, que la verdad creo que es lo que hay que hacer, porque la ciudadanía ha venido teniendo años complicados, años de incertidumbre, de presión, lo sabemos, lo pasamos todos. Esto es un episodio puntual que me parece que su momento de acercamiento más profundo a la ciudadanía va a ser en el mes de febrero aproximadamente. Entonces, creo que se precisa sí información, hay que informar a la gente, hay mucha desinformación, por lo menos ese es el camino. Tú me decías una reflexión personal, yo escuché muchas aseveraciones, la verdad yo te diría cuasi temerarias, y ahí fue que entendí que había que empezar a aclarar algunos aspectos, informar. ¿Por qué? Porque primero no hay que subestimar a la ciudadanía, y la forma de no subestimarla es concurrir a todos los lugares, como hicimos con el presidente Lacalle en nuestra época de campaña electoral, y a contarles, así como lo hicimos aquella vez, lo que le estuvimos diciendo y construimos de alguna manera con ejes temáticos que tiene la ley de urgente consideración, y estos 135 artículos, que es lo que realmente dicen, y en un año y algo que ya está en funcionamiento esta ley, ¿qué es lo que ha acontecido? El otro día me decía Richard Reed, me lo han dicho varios, pero que esto es una publicidad a favor o en contra del gobierno, que aunque no hay que subestimar a la gente, la mayoría no tiene ni idea. Entonces, los que hablaron recién, Michelini, habló Fernando Pereira, niegan que sea una elección anticipada o una elección a medio camino. ¿Cuál es tu posición con respecto a eso? Es difícil creer que no está planteado como precisamente una suerte de obstaculizar un gobierno. Primero, porque el contenido de la ley de urgente consideración, y si se me permite, fui de alguna manera testigo de todo el proceso, sí, porque obviamente hice campaña primero con el presidente Lacalle Pou, siendo una fórmula del Partido Nacional. Hacía mucho tiempo que se hablaba por parte del presidente de que si ganaba, una de sus primeras medidas iba a ser una ley de urgente consideración. Participábamos además, tú te debes acordar, además técnicos que iban por todo el país en reuniones con la sociedad civil, con actores sociales, y de ahí se llega a lo que es nuestro programa de gobierno.
Con posterioridad, o sea, fuimos hablando los ejes temáticos, lo que iba a ser el contenido, no estrictamente el articulado, pero sí los ejes temáticos en toda nuestra campaña electoral. Con posterioridad también, y ahí con el profesor Da Silveira, constituimos el dúo que evaluó y negoció con los partidos que forman parte hoy de la coalición de gobierno, qué temas iban a ser incorporados de acuerdo al programa que cada uno había trabajado. Y así se llega a un programa común y ahí también se hablaba de la ley de urgente consideración y de los ejes temáticos y por qué una ley de urgente consideración. En el mes de enero, previo a asumir, el presidente de la República con un anteproyecto de ley que, si tú te acuerdas, tenía mucho más de los artículos con el cual después... Sí, ahí hubo diferencias en la interna también. En la interna se evaluó... Bueno, hubo que postergar algunos artículos, ley de medios, lo propio de ANCAP en alguna parte. En enero se saca un anteproyecto para conocimiento en general. Posteriormente, allá por el mes de abril, yo tenía una reunión con el presidente y me dice... Está el articulado, te pido que simultáneamente se lo envíes a los legisladores de todos los partidos, no solo de la coalición, en forma simultánea, cosa que hice ni bien salí de la reunión. Es decir, el argumento que no se conocía el contenido, que no se sabían los temas, que no se debatieron los temas, lo debatimos en campaña electoral, lo construimos de alguna manera, intercambio con la ciudadanía, fue parte de nuestro programa, primero solos y después con la coalición, y los temas se conocían. Después, en el proceso legislativo, se hizo todo lo que se hace siempre, contando obviamente con los plazos para una ley de urgente consideración. Se escuchó, pese a la situación, en formato híbrido y presencial, los legisladores, a todos quienes quisieron ser escuchados, y además si algún legislador tenía alguna duda o quería profundizar, es legítimo que se llame a una persona, a un colectivo y se pueda dialogar. Las quejas que había en ese momento ahí era que les daban 15 minutos, 20 minutos en algún caso. A ver, si uno quiere profundizar, está en todo su derecho el legislador de hacerlo cuando termina la comisión. Después, además, uno siente que empieza a hablarse de estos 135 artículos, de una ley que el 52% fue votado por todos los partidos políticos. Es decir, es puntual. Cuando uno empieza a desgranar el contenido en algunos artículos, por ejemplo, a uno le llama mucho la atención. Pero esto es como... Te decía, cuesta creer que no sea, de alguna manera, una suerte de palo en la rueda al gobierno, porque desde el primer momento que se enfrentó la pandemia, mientras el presidente le hablaba a la ciudadanía y hablar sobre una libertad responsable, el pedir el confinamiento obligatorio, es ir de alguna manera cada tanto buscando medidas del gobierno descalificarse, pese a ser, vuelvo a decir, algo que la ciudadanía, cuando dio su voto, tenía conocimiento. Voy a ir con 3 o 4 preguntas porque los tiempos, bueno, además tu agenda no lo permitiría tampoco hoy, pero los tiempos informativos son menos que en un programa. Sí. Hay 3 o 4 proyectos, 3 puntualmente, de Cabildo Abierto, miembro integrante de la coalición, que sorprendió electoralmente en el 2019 con más de 10 diputados, 3 senadores. Ellos mismos se sorprendieron, aunque no me lo reconocen al aire, ni en privado, ni en ningún lado. Pero 11 diputados, no sé si lo soñaron algún día. Ley forestal, que alguno de sus más conocidos senadores ha dicho, lo queremos, Cabildo lo quiere votar mañana. Mañana jueves, literalmente este jueves. La ley de medios muy empantanada porque Cabildo Abierto durante 2 o 3 semanas traía eso me lo dijo alguien del gobierno, todos los días nos traen 2 o 3 artículos más. Después está este proyecto de los mayores de 65 años, que hay quien dice que es una ley a medida para los presos de Domingo Arena. Por cualquiera que quieras empezar, ¿qué es lo que va a hacer el Partido Nacional? El Partido Colorado parece que no va a votar esto. ¿Qué van a hacer? Porque el presidente ya amenazó que va a vetar esto. Sí,
y en realidad expresó cuál iba a ser su accionar con tiempo para que nadie se sorprenda. Y como presidenta del Senado y de la Asamblea General, ¿qué se dice? ¿Van a estar los votos? Bueno, en principio quiero comentar que la comisión donde está la ley forestal, para empezar por una de las que tú mencionaste, que se iba a reunir el jueves, mañana jueves, se postergó porque el lunes estarían viniendo los ministros que tienen que ver con el proyecto, con la redacción de un decreto que había sido anunciado, y es verdad que van a venir a anunciarlo en detalle. O sea que esa comisión ha pasado para el lunes. Para el lunes, y ahí... Le digo así, Martín anota en la agenda. Sí, y ahí Cabildo Abierto evaluará después su posición. Nosotros somos muy respetuosos en estos temas donde además no forman parte del acuerdo, pero sí nos gusta trabajarlo primero entre nosotros. ¿Qué van a hacer los blancos con la ley de los 65 años? Todavía no se definió la bancada. Todavía no se definió y no se va a tratar este año el proyecto. Este año no. El 15 termina la legislatura. La ley de medios, me dijo en algún momento el ministro de Industria, me lo dijo al aire, o sea que lo puedo decir, ¿sí? Hace unos meses me dijo, queremos que salga antes de fin de año. Sí, es más, no falta nada para el fin de año. Cuando empezó a verse que había algunos problemas, está en Cámara de Diputados. Yo generé una reunión con los coordinadores de las bancadas de Senado y Diputado para poder trabajarlo juntos. Con el ministro de Industria se extrabaron algunos aspectos del proyecto, pero todavía no está zanjado el tema y por lo tanto en estas horas estuvimos viendo la posibilidad de trabajar lo que queda a efectos de poder avanzar en destrabar los artículos. Dos preguntas finales. Vos venís de una actividad parlamentaria de otros años, o sea que nada te asusta, digo, pero ¿cómo es el ambiente, más allá de alguna discusión acalorada, apasionada? ¿Cómo es el ambiente de trabajo? En realidad, los primeros meses, te estoy siendo muy sincera, fueron meses especiales donde uno sentía que obviamente la coalición de gobierno, cuyos integrantes empezaban a trabajar ahí, se conocían efectivamente en el lugar y empezaban a trabajar, era una suerte de tener que empezar a trabajar juntos, en una lógica de partidos distintos. Y creo que ahí el tema de la pandemia aceleró el proceso de los intercambios. Eso por un lado. Por otro lado, un Frente Amplio que le costó asumir un rol opositor. Entonces fueron meses no de rispideces ni de enfrentamientos, pero sí de dificultades en temas de relacionamiento y de que fluya el trabajo parlamentario. Encima, con una pandemia que requirió múltiples aspectos hasta de funcionamiento, pero también a mí me gusta destacar que el Parlamento Nacional no hubo un solo día que dejara de funcionar por la pandemia, y eso se debe a todos los partidos políticos. La última, muy rápida. En español antiguo me ha pasado de escuchar, sobre todo alguna mujer muy joven, millennials, que dicen, cuando hablamos de feminismo, dicen, ¿y esta? Bueno, entonces hay que explicarle que Beatriz Argimón hace muchísimos años, muchas décadas, que milita como feminista activista, digo, en el mejor de los sentidos, si está mal aplicado el término me lo corregís, pero eso te cuesta mucho y te costó mucho adentro y te cuesta mucho afuera, porque siento que algunos colectivos feministas dicen, si no es de izquierda no es feminista. Entonces, ¿cómo se lleva eso? Porque adentro no es fácil tampoco. No, ni adentro, y en los últimos Cuando digo adentro, tiempos, digo adentro del Partido Nacional, ni siquiera de la coalición. No, adentro del Partido Nacional fue difícil, pero también es verdad que yo tenía una agenda propia. Tú conoces que hace muchos años, desde los 17 años milito, y siempre me interesó el tema de la infancia, el tema de los derechos de las mujeres, el tema de las vulnerabilidades, siempre fue parte de lo que yo trabajé. Yo provengo de una generación, además, que vio como de la CONAPRO una comisión de mujeres, hacía un diagnóstico sobre la situación de las mujeres, que yo no entendía mucho, era demasiado joven, pero me acerqué al tema y toda la vida lo trabajé.
A mí los rótulos no me importan. Si quieren decir que soy feminista, bien. Si no, bueno, están en todo su derecho. Lo que sí nadie puede negar que he tenido una activa participación en proyectos que hoy son leyes, que consagran derechos, en leyes que asumen situaciones graves que muchísimas mujeres pasan, caso de la ley de violencia, y que también para mí fue muy importante el poder trabajar para que las mujeres realmente accedan a lugares de decisión. Así que yo formo parte de un grupo de mujeres que hemos peleado mucho por los derechos de todas las mujeres, no solo de izquierdas, porque el feminismo no dice ni de izquierdas ni de derechas, tiene que ver con la lucha de la igualdad de derechos de las mujeres. Muchas gracias por hoy. En pocas horas presidenta nuevamente, ¿no? Bueno, sí, se supo esta tarde que lo de sí, la cumbre de Brasil queda virtual. Sí, porque, no, y además, si el presidente iba eran 48 horas, menos de 48 En ese caso no, pero en el de Qatar sí. En el de Qatar sí, y ustedes saben que el presidente va a pasar Nochebuena en el Congo. Y también allí, son más de 48 sí, horas. Porque son 3 días en principio, pero por las dudas, por algún... siempre uno trata de prever las situaciones. Sí, sí, ese va a quedar como la Navidad que fui presidenta. Sí, es verdad. Digo, en los años más es verdad, adelante. es verdad. Muchísimas gracias. No, gracias a ti.